Buenas noches, aquí estamos de nuevo. Esmeraldas. Para que después no salgan a decir que el gurú es un mercenario de las sociedades que los abandonó porque se fue para otra parte porque le ofrecieron más plata. Yo no soy así. De manera que continuemos. Y ya saben, si no pudiste con tu enemigo, únete a mí. Únete al progresismo y vencerás, dijo una voz celestial. Comencemos. Vamos a hablar de aprobación de las decisiones. Esto va de la mano con el tema anterior. Número de asistentes a las reuniones. Ok. Nada del otro mundo. Nada del otro mundo. Epa. Entonces, empecemos con la sociedad en comandita simple. ¿Qué nos dice la ley? Si en los estatutos o en la ley no se establecen mayorías superiores, ¿qué se requiere para aprobar las decisiones? Se requiere el voto de la mayoría de gestores y el voto de varios comanditarios que representen la mitad más uno de las cuotas. Ok, ¿qué nos están diciendo aquí? Número de asistentes a la reunión, sociedad en comandita simple, que tienen que asistir todos los gestores y los comanditarios que representen al menos la mitad más una de las cuotas. Miren que aquí están diciendo casi lo mismo. Esto es respecto a la asistencia. Tienen que asistir todos los gestores, sin excepción, y unos comanditarios que representen al menos la mitad más uno de las cuotas. Listo, eso es la asistencia. Pero para aprobar dicha decisión, entonces, ¿ya qué se va a requerir? Que de todos esos gestores, la mayoría aprueben. Y esos comanditarios que representan al menos la mitad más uno de las cuotas, también aprueben. Ok, nada del otro mundo. Ahora veamos la salvedad. Si es para la aprobación de una reforma estatutaria, que es en lo que estamos, ¿qué se va a requerir? Para cambiar uno o más artículos de los estatutos se requiere, ahí sí, el voto de todos los gestores, ya no de la mayoría, sino de todos. Miren que aquí nos están diciendo que tienen que asistir todos a la reunión, ok, todos los gestores. Pero entonces ya, si es para una decisión normal, se requiere solo el voto de la mayoría de ellos. Si es para aprobar una reforma estatutaria, para cambiar uno o más artículos de los estatutos, entonces ya ahí sí tienen que votar todos los gestores y el voto de la mitad más uno de las cuotas de los comanditarios. Eso sí va a ser igual. Ok, miren que no es nada del otro mundo. Listo. Pasemos a la sociedad en comandita por acciones. ¿Qué habíamos dicho aquí? ¿Qué se necesita en la sociedad en comandita por acciones para iniciar una reunión desde la asistencia? Según el artículo 68 de la ley 222 del 95, igual que la sociedad en comandita simple, se necesita que asistan todos los gestores y los comanditarios que representen al menos la mitad más una de las acciones suscritas. Lo mismo que está diciendo la sociedad en comandita simple, ¿sí? Pero entonces ya para aprobar decisiones, ¿qué se ha requerido en la sociedad en comandita por acciones? La misma cosa que la anterior. El voto de la mayoría de los gestores y el voto de varios comanditarios que representen la mitad más una de las acciones, ¿sí? Exactamente lo mismo para ambos tipos de acciones, ¿sí? Ya lo estamos diciendo aquí. Tienen que asistir todos los gestores, asistir, y unos comanditarios que representen al menos la mitad más una de las acciones suscritas. Y para aprobar la decisión, ya entonces se requiere que todos esos gestores, solo la mayoría, voten y aprueben. Y el voto de varios comanditarios que representen la mitad más una de las acciones. Para aprobar reforma estatutaria, para modificar uno o más artículos de los estatutos, misma cuestión que aquí. Tienen que asistir todos los gestores. Bueno, entonces aquí sí, tienen que votar todos los gestores. Para la aprobación de una reforma estatutaria sí se requiere el voto de todos los gestores y
también el voto de unos comanditarios que representen la mitad más una de las acciones, el voto de la mayoría de las acciones de los comanditarios, o sea que representen también la mitad más una. Misma cosa para ambos casos, ¿ok? No tienen pierde, ¿sí? No tienen pierde. Pasemos a otro casito, que ya de ese tipo de sociedades aún no hemos llegado a ellas. Sociedades de responsabilidad limitada. Ya sabemos que se asemeja a la sociedad en comandita simple, desde el punto de vista de que su capital está dividido en cuotas. Simplemente que en la sociedad de responsabilidad limitada no hay un socio gestor. Ok, es prácticamente como decir la única diferencia. Todos van a ser, es como decir, comanditarios. Todos están desapontando capital. No hay ningún socio gestor en la sociedad de responsabilidad limitada. Aún no hemos llegado a ella, pero entiendan que es idéntico el manejo a la sociedad en comandita simple desde el punto de vista de la composición del capital, que es en cuotas. ¿Ok? Cuotas de igual valor nominal, que como ya les dije, el manejito va a ser igual que con las acciones. ¿Sí? Hombre, Juan, Pedro y yo, 20 millones de pesos, 20 acciones, cada una valor nominal de 1 millón. Asimismo pueden ser 20 cuotas y cada cuota con un valor nominal de 1 millón. En eso va a ser todo el manejo idéntico. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, bueno, no, qué pena. Se me olvida decirles algo, ¿sí? Para la aprobación de la reforma estatutaria en la sociedad comandita por acciones, se requiere el voto de la mayoría de las acciones de los comanditarios presentes en la reunión, según el artículo 68 de la ley 222. Es la única diferencia que va a haber con la sociedad en comandita simple. Ya hablamos, fue lo último que dijimos. Es un nuevo concepto, los votos presentes. ¿Sí? Hombre, el 80% de las acciones suscritas, hombre, si somos 100 votos, 100 acciones, se necesitan 80 votos. Si es el 80% de las acciones representadas, entonces a esos 100 votos le tomamos la mitad más uno, a 51 votos, y aplicamos el 80%. ¿Ok? Si nos dicen el 80% de las acciones presentes, entonces ya es distinto. Somos 100 socios, pero solo vinimos 80 a la reunión. Solo estuvimos presentes 80 en la reunión. ¿Cuál es la mayoría absoluta ahí? La mitad más uno, 41 votos. ¿Sí? Ese es el último concepto nuevo que agregamos. Entonces, ese concepto nuevo entra a aplicar aquí. Qué pena con ustedes que, si me entienden, todavía no podemos hablar de la sociedad de responsabilidad limitada. Son las acciones de los comanditarios presentes en la reunión. ¿Sí? Entonces, repitamos. En la sociedad en comandita simple, para aprobar una reforma estatutaria, el voto de todos los gestores y el voto de la mitad de las cuotas de los comanditarios, ¿sí? O sea, la mitad más uno, sí, como quien dice, 51, ¿sí? La mitad más uno. En la sociedad en comandita por acciones, para aprobar esa reforma estatutaria, listo. También el voto de todos los gestores y el voto de la mayoría de las acciones de los comanditarios presentes en la reunión. Entonces ya ustedes ahí sí ven la diferencia, ¿sí? Como quien dice, son 100, pero solo vinieron 80. Entonces se necesitarían 41 votos, ¿ok? De los presentes en la reunión, ¿sí? Pues, que es la única diferencia, ¿sí? Solo eso. Votos presentes. Entonces ya están hablando de que si algunos no estuvieron presentes, como quien dice, mamando, ¿sí? Solo vinimos 80. ¿Cuál es la mayoría absoluta ahí? La mitad más uno, 41 votos, ¿ok? Miren que en este caso, en el de la sociedad en comandita simple, no te están hablando de los comanditarios presentes, sino de los comanditarios totales, ¿ok? Los comanditarios totales. Entonces, ya aquí sí sería, como quien dice, 100 somos los votos totales, como quien dice somos 100, entonces ya ahí sí sería la mitad más uno, 51. Ahí sí serían 51, en este ejemplo. Pero en la sociedad en comandita por acción, hombre, somos también 100 socios, pero resulta que solo asistieron 80. Ok, entonces ya, los socios presentes
solo fuimos 80. Entonces ya ahí la mitad más uno no va a ser 51 y no solo 41. Es la única diferencia. Es la única diferencia y nada más eso. A ver, qué pena con ustedes, que es que yo sin gafas no veo qué tiempo va. Van 10 minutos. Bueno, entonces, de todas maneras, todo esto no lo alcanzamos a explicar, pero digamos lo siguiente de la sociedad de responsabilidad limitada. ¿Qué se necesita para aprobar las decisiones? Un número plural de socios. Plural significa que debe ser más de uno, ¿sí? De 2 para arriba. Que tengan mínimo la mayoría absoluta, o sea, la mitad más uno de las cuotas en que se divide el capital, ¿sí? Misma cosa, si son 100 acciones, entonces 51. Mitad más una, ¿sí? Listo. De todas maneras entiendan que esto se profundizará más adelante, pero por ahora miren que es sencillo. Ya ustedes ya van viendo pues la lógica de esto, que todo es sencillo. Lo único que nos está cambiando es eso. Aquí exigen que los votos presentes, ¿sí? De resto, es lo mismo que venimos manejando. Pero entonces, miren qué pasa en la sociedad de responsabilidad limitada para reformar estatutos. Nos van a hablar de que ya esa decisión sí tiene que ser por un número plural de socios, o sea, más de un, mínimo de 2 para arriba, que representen el 70% de las cuotas totales del capital, ¿sí? Para la aprobación de una decisión simple, es mayoría absoluta. Somos 100 votos, como quien dice, 51. Si es para reformar estatutos, entonces ya hay sí, número plural de esos que representen el 70% de las cuotas totales. ¿Sí me entienden? Entonces ya, como quien dice, somos 100 socios, ya se necesitarían como 70 votos. Ya me comprenden, porque es una decisión más complicadita, ¿sí? Como quien dice, para aprobar una decisión normal, listo. Como quien dice, si somos 100 socios, con 51 en la sociedad de responsabilidad limitada. Si es para aprobar estatuto, entonces bueno, entiendan que ya los mismos 100 socios, pero ya van a exigir entonces, como quien dice, 70 votos. ¿Sí? Ustedes ven la lógica, ¿sí? Más adelante, cuando estemos en esa sociedad, vamos a verlo más profundamente, pero ya ustedes ven estos conceptos, ustedes ya los tienen claros y le van viendo la lógica, ¿sí? Que entonces, para decisiones normales, bueno, la ley exige cierta mayoría. Si es para aprobar la reforma estatutaria, ya puede exigir otra mayoría. Y eso es la única diferencia. Es por eso se llama mayorías especiales que no son reforma estatutaria y mayorías especiales que sí son reforma estatutaria. Ahí ven pues la esencia del tema. En eso vamos. 13 minutos, bueno. Entonces, ¿qué tenemos que decir ahí? Que el artículo 359 nos dice: en los estatutos podrá estipularse una mayoría decisoria superior a la absoluta, ¿sí? De entrada, cuando constituyamos la sociedad de responsabilidad limitada, podemos fijar que número plural de socios que tengan mínimo el 60%, por decir algo. O sea, se puede fijar eso en los estatutos previamente, como lo está diciendo el artículo 359. Y el 360 va de la mano con él, nos va a decir: salvo que en estatutos se fije una mayoría decisoria superior, y las reformas estatutarias se aprueban con mínimo del 70%, nos está diciendo aquí. Si en los estatutos nosotros fijamos aquí una mayoría superior, entonces se supone que en los estatutos también pudimos haber fijado alguna mayoría distinta para la reforma de los estatutos. Eso es lo que nos está queriendo decir. Pero entonces entiendan que ya si es un tema más profundo cuando ya estemos en ese tipo de sociedad, ¿sí? Por ahora estamos hablando solo de mayorías, ¿ok? Mayorías, cuánta gente se necesita para iniciar una reunión, cómo se aprueban las decisiones, ¿está? Y aquí no me cupo todo, falta todavía otro pedazo que es la sociedad anónima, ¿está? Pero esa cartelera todavía no la he hecho. Pero entonces, ya ustedes van viendo la cosa, ¿sí? Sociedad de responsabilidad limitada, ¿cuánto es el número de asistentes que se requieren? Número plural de socios que represente mínimo la mitad más uno de las cuotas en que se divide el capital. Miren que es todo lo mismo. Ok, gracias, Dios los bendiga.